Hola, hola, bienvenidos a todos a a esta introducción, a esta emisión que voy a hacer hoy, como os he anunciado, para hablar de la diferente tipología de trastornos de personalidad, que es importante porque en las lecturas suelen salir los síntomas, pero los síntomas, como no sabéis a qué trastorno va indicado cada síntoma, pues os puede causar confusión porque inevitablemente no soy psicólogos y voy a hacer una breve introducción de cómo nosotros los psicólogos trabajamos lo que son el perfil de CAD, cómo identificamos cada trastorno, y esto te va a ayudar un poco a identificarlo. Y bueno, luego también he creado de una forma más creativa para poderos ayudar en las diferentes lecturas como algo que va a servir de información, pero es algo extraordinario que voy a incluir en las lecturas para que los guías también os ayuden a identificar esas personas con esos patrones que os han tocado manejar y gestionar en vuestra vida. Bueno, pues vamos a hacer una introducción. Te voy a explicar que dentro de los distintos tipos de trastornos está la sintomatología, que puede confundir, como digo, unos trastornos con otros. Dentro de los trastornos de personalidad, los más importantes y los que se barajan más son el trastorno límite de personalidad, el trastorno antisocial y el trastorno narcisista. Estos tres trastornos pertenecen a los trastornos de personalidad, que pueden confundirse ya que cada uno cumple una serie de criterios que hay que superar un cierto número para que se dé ese trastorno. O sea, yo puedo tener una sintomatología de 2 criterios y yo no tengo el trastorno. Necesito superar una serie de criterios que nosotros evaluamos para diagnosticar ese trastorno, y que los psicólogos medimos mediante nuestro manual de clasificación diagnóstica, y a su vez cada trastorno también se mide con instrumentos de medida para evaluarlo y poder ser debidamente diagnosticado. No nos podemos ir a la posibilidad, tenemos siempre que tener una claridad y cerciorarnos de que estamos identificándolo. Hay 3 grupos dentro de los trastornos de personalidad. Se clasifican en el grupo A, el grupo B y el grupo C. Ambos trastornos de los que yo voy a describir hoy se encuentran en el grupo B. Se identifica porque son personas que suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. Los que remiten con la edad, o sea, los que se suelen, se pueden superar, es el trastorno antisocial, que si se pasa de una serie de criterios de los que yo voy a nombrar, por ejemplo, se pasa de más de 7 criterios, este trastorno ya se identificaría como la psicopatía. Entonces, los trastornos que voy a nombrar, cada uno tiene sus criterios. Está el trastorno límite de la personalidad y el trastorno narcisista, que sí se cronifican en el tiempo y estos trastornos no remiten, o sea que esto no se quita. Otro día hablaremos de los trastornos del grupo C, que son otros, pero estos son los más determinantes y los que siempre se suelen nombrar en el canal. Y date cuenta que siempre hay una ayuda psicológica que nosotros los psicólogos manejamos con terapias para poder, menguar esos síntomas, para explicártelo de una forma cotidiana. Bueno, pues vamos a empezar con el trastorno de personalidad antisocial. Como he dicho, va en el grupo B de los de personalidad. Está definido por un patrón de desconsideración, desprecio y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años. Están involucrados en comportamientos fraudulentos e ilegales, son deshonestos, abusan, mienten y se aprovechan de las personas sin remordimientos. Eso es uno de los síntomas que
que caracteriza más al antisocial. También son personas vengativas que provocan peleas, son personas que actúan de forma precipitada y espontánea sin analizar las consecuencias negativas y suelen mostrar despreocupación imprudente por su seguridad o por la de los demás. Entonces, este trastorno de personalidad que está más relacionado con la delincuencia, la violencia y son personas que suelen tener bastantes problemas jurídicos. Según los determinados criterios de la psicopatía, se pueden medir, como he dicho, con diferentes constructos y entonces darían esa sintomatología a cumplir un patrón ya de psicopatía. Pero según las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan en estas actuaciones repetidas, siempre son motivos de detención, pero esto está más relacionado, como digo, con la psicopatía. Dentro de los trastornos del antisocial de personalidad está el engaño que manifiesta por mentiras repetidas, la utilización de un alias o que muestra cierto provecho por el placer personal que le ofrece el fracaso de los demás. Son impulsivos y también planean con antelación llegar a un fin oportunista. Tienen irritabilidad, agresividad y se manifiestan siempre por peleas o agresiones físicas repetidas para dominar. Desatención imprudente de la seguridad propia y la de los demás. Son irresponsables constantemente, o sea que no es algo esporádico. Se manifiesta por su incapacidad repetida de mantener un comportamiento coherente y cumplir con las normas y las obligaciones. Tienen ausencia de remordimientos que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido malamente o dañado o robado a alguien. El individuo tiene como mínimo 18 años. Existen evidencias también del trastorno de esta conducta con un inicio de antes de 15 años, como hemos dicho. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, ya que mejor se daría en un trastorno bipolar. Pues este es el trastorno antisocial. Estos son los criterios que suelen cumplir y dentro de esos criterios nosotros cogemos un número determinado para diagnosticarlo. Me paso al trastorno de personalidad límite. Se caracteriza porque en cuanto a la afectividad muestran emociones difíciles de controlar, tales como la inestabilidad, la falta de control de los impulsos o la falta de comportamiento, o sea, a todo dicen que sí, no saben decir que no, no tienen límites. También se manifiesta la irritabilidad, la ira y la ansiedad. Incluso amenazas de suicidio o comportamientos de automutilación como victimismo. Eso es muy determinante, este síntoma en los trastornos de personalidad límite. También refiere una sensación crónica de vacío, un vacío que no se puede llenar y una impulsividad que se da con frecuencia muy dañina para ellos mismos y sobre todo para los demás. Pueden presentar ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas físicos disociativos graves. Presentan bastante, diríamos, excesos de consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria, trastorno de control de, como hemos dicho, de los impulsos, atracones, bueno. Valoran sus relaciones con los demás como algo muy íntimo de lo que objetivamente serían para otras personas, pero ellos suelen ser más sugestionables. Suelen presentar con lo que es trastornos de ansiedad, de distimia, que eso es depresión, y trastornos somatoformes, o sea,
que estas personas tienen un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los efectos afectivos e impulsividad intensa, impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se presenta en diferentes contextos. Se manifiesta por lo menos de 5 o más hechos de los criterios que se nombran, y el más característico es que tienen esfuerzo desesperado para evitar el desamparo real o imaginario, y ellos mismos se lo provocan por ese esfuerzo que hacen. Tienen mucha codependencia. En este caso no se da comportamiento suicida. El patrón de relaciones interpersonales inestable e intensas, que se caracteriza por una alternativa entre los extremos, o sea, que esta persona se va. Lo mismo te idealiza mucho que lo mismo te devalúa mucho. Siempre se va a los extremos, no tiene un punto medio. Pero en todas las relaciones interpersonales, o sea, con un hijo, con un padre o con una pareja. Alteración de la identidad, o sea, inestabilidad intensa y persistente de su autoimagen y del sentido del yo. No sabe, tiene problemas de identidad y de autoestima, porque el sentido del yo va con el autoconcepto. Impulsividad en 2 o más áreas que potencialmente son autolesivas, por ejemplo, gastos de compras, sexo promiscuo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios, excesos de juego, que se cumplan 2 de estos criterios. No incluir el comportamiento suicida. Comportamiento de amenazas recurrentes, de comportamiento inestable, inestabilidad afectiva debido a la reactividad notable del estado de ánimo, o sea, episodios intensos de euforia, ansiedad, que duran pocas horas. Esto tiene que durar pocas horas, no es en días como el antisocial. Sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira, constante enfado, peleas físicas recurrentes, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o los síntomas, algún síntoma físico grave que pueda aparecer. Bueno, pues este es el segundo trastorno de personalidad, el límite, y ahora nos vamos al trastorno de personalidad narcisista, que hace referencia a un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Tienen un excesivo sentido de la autoimportancia, creyéndose especiales y únicos. Al respecto de los demás esperan ese reconocimiento y admiración, pero con un trato especial para ellos, dada su superioridad. Suelen creer tener excesivos derechos y tienden a mostrarse arrogantes y soberbios, donde el ego les sube por encima. También son propensos a explotar a otras personas para alcanzar sus propios fines. La evaluación por parte de los demás hacia ellos le produce rabia, humillación y niegan los errores personales que han cometido. Son irresponsables. Algunas de las facetas del narcisismo se relacionan con la agresión, sobre todo cuando algunas personas le ofenden su ego. En ocasiones pueden confundirse con el trastorno bipolar, dado su grandiosidad, pero suelen presentar menos deterioro funcional, ya que la prevalencia de la población siempre suele ser más en hombres narcisistas. El patrón dominante, pues como hemos dicho, es esa fantasía en el comportamiento y que siempre comienza también en etapas de la vida adulta. Este no comienza en la adolescencia, y siempre es por diversos conceptos o contextos, porque hay que cumplir 5 o más de los criterios. Tienen, como hemos dicho, sentimientos de grandeza y prepotencia.
Por ejemplo, exageran sus logros, sus talentos y esperan ser reconocidos por los superiores sin contar con los correspondientes éxitos, o sea que no existen esos éxitos, los tienen ellos en su cabeza, se ponen ellos por encima. Tienen fantasías de éxito, de poder, de brillantez, de belleza y de amor ideal ilimitado. Se creen ellos especiales y únicos, como hemos dicho, y solo comprenden relacionarse con otras personas o instituciones especiales que tengan alto estatus. Tienen una necesidad excesiva de admiración, muestran sentimientos no razonables ni un tratamiento favorable cuando no se cumplen sus expectativas, o sea, dan de lado a las personas que no le dan pleitesía. Explotan las relaciones interpersonales, se aprovechan de los demás con un objetivo, carecen de empatía, no están dispuestos a reconocer sus fallos ni a identificar sus sentimientos ni la necesidad que tienen los demás. Por ejemplo, si tú quieres hablar y ellos no lo necesitan, no te van a escuchar. Con frecuencia envidian a los demás y se creen que nosotros los envidiamos a ellos. Y como último muestran comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Pues este sería el último trastorno del grupo B de los trastornos de personalidad. Como siempre digo, tiene síntomas que pueden ir relacionados con tu llama gemela, pero una llama gemela puede ser un catalizador o un canalizador de esos síntomas, pero no cumple la tipología de todos los trastornos, de todos los síntomas o criterios que cumple cada uno de estos trastornos que te he nombrado. Puede tener 1 o 2 criterios, pero ahora te voy a describir el trastorno emocional, que es el que suele pasar el trastorno del trauma del divino masculino. Y aquí vas a ver cómo vas a identificar a tu llama gemela, porque una llama gemela viene con un trastorno emocional, un trauma de la infancia que no ha sanado ese niño interior y que a través de la divina femenina, como siempre explico en mis vídeos, le espejas para que se vea esos síntomas y los pueda modificar, porque un trastorno emocional no es crónico como los demás, este puede remitir en el tiempo y tiene, este sí se puede, vamos, que se puede curar, que se puede sanar. El trastorno emocional tiene diferentes criterios con los otros trastornos, pero lleva alguna sintomatología de los otros trastornos que te he enumerado. Pero para nada una llama gemela es un psicópata y un narcisista. Lo que pasa es que los comportamientos de un psicópata y un narcisista, algunos de ellos los cumple porque tienen incapacidad de expresar las emociones, entonces la actitud que muestra en ese tiempo de contacto cero a ti te puede parecer o en ese momento que tú lo conociste de ego, por no mostrarse sus emociones, pues se sube en un pedestal inventado. Pero un narcisista es que ya lo trae, ya se puede decir que lo trae en sus genes, pero el trastorno emocional es adquirido en la vida. Esa es la diferencia. Entonces, ahí quiero que veas tú, como te explico, así un poco, no te lo puedo explicar a nivel de... del manual diagnóstico, pero sí te puedo dar un avance y hacer un pequeño resumen. Pues el trastorno emocional se caracteriza por la incapacidad del desarrollo de expresión verbal y sentimental, o sea que le cuesta a estas personas expresarse verbal y sentimentalmente. Tienen inmadurez, infantilismo e irresponsabilidad en sus actos, cambios de estado de ánimo tanto de irritabilidad y llanto como por otro lado divertimiento sin límites, o sea, tiene los dos extremos de estados de ánimo. Tendencia a mostrar temores que detienen su falta de voluntad, que es lo que pasa, como tienen temores al compromiso, pues se detienen y no avanzan. Es aquí la falta de voluntad.
Oposición desafiante y conductual a llevar la razón. Son personas inflexibles que no le gusta escuchar otras opiniones porque son personas que no son, que son exigentes o inconformistas. Por eso tienen esa oposición desafiante en su conducta también a escuchar. No son empáticos en la escucha. Comportamiento inadecuado en situaciones normales porque no muestra sus emociones. Al no mostrar sus emociones le verás comportamientos inadecuados. Lo mismo te sale por la tangente, pues para evitar que le enseñar esas emociones a lo mejor de tristeza o de vulnerabilidad. Entonces tienen comportamientos inadecuados. Incapacidad de desarrollarse afectivamente con los demás, o sea, esa incapacidad de dar afecto los hace tímidos o le hace estar en vergüenza y por eso se alejan y huyen. Depresión, ansiedad y estados de ánimo de descontento. O sea, como están descontentos con su vida, pues se van a vibrar bajo. Por eso siempre la llama gemela femenina vibra alto y le enseña a esta persona a salir de esos estados de ánimo de descontento. Preocupación, inquietud y nerviosismo por la falta de autocontrol y seguridad en ellos mismos. Por eso a veces cuando se muestran corriendo delante de ti y tú no los esperas es porque están nerviosos, saben que han perdido el autocontrol y no tienen seguridad en ellos mismos y los verás pues simplemente pues muchas veces como ignorantes, porque ¿cómo viene esta persona ahora si yo ya he terminado mi ciclo y lo he soltado? Pues que a él le entra la inquietud y el nerviosismo y como no tienen autocontrol, pues se te presentan así delante. Malos hábitos de sueño, malos hábitos de alimentación y excesos incontrolados, o sea, dentro de esos excesos, pues ya sabéis los excesos que cometen las llamas gemelas. Se relacionan también estas personas con el trastorno obsesivo compulsivo, o sea que cuando ven que no pueden conseguir lo que quieren entran en obsesión y entonces dentro de ese comportamiento obsesivo compulsivo está la pérdida de control de su comportamiento, hacen cosas que no... Que van detrás tuya, te acosan, porque han perdido el control de ese comportamiento. Pensamientos deseados, nada más que con la frecuencia de mostrar sus emociones a través del sexo, o sea, muchos pensamientos de deseo. Muestra mucha exigencia a la hora de querer las cosas rápido porque ha perdido el control de los impulsos y se ha mostrado ya compulsivo. Entonces estos criterios están dentro de este patrón emocional porque es un patrón que viene desde la infancia de algún abuso, de alguna creencia que la llama gemela pues estuvo conviviendo con diríamos, esa forma de vida y como no tenía ese, diríamos, o tuvo tanto miedo a expresar sus emociones porque fue herido, pues las ocultó y al ocultarlas pues le aparece la frustración, le aparecen toda esta sintomatología conductual, porque siempre es conductual si te fijas, no viene realmente de la mente, porque una llama gemela tiene incapacidad de realmente de expresarse verbalmente y sentimentalmente, entonces realmente siempre le está dando vueltas a las cosas porque no lo hace desde la mente como un patrón de personalidad límite o como un patrón de personalidad antisocial que sí trabaja mucho la mente para hacer una estrategia o herir a los demás, pero el patrón emocional viene de no saber expresar esas emociones, de tener esa incapacidad y entonces sí aman, pero no lo expresan. Como no lo expresan, nosotros vemos la incapacidad del amor, por eso decimos, ahora se ha convertido en rey de copas. No es que se haya convertido, sino que ha transformado su energía de antes estar cerrado
pues en el chakra del corazón, luego se abre su chakra del corazón y es cuando expresa las emociones. Por eso el trastorno emocional se sana en el tiempo. Y esa es la diferencia de una llama gemela a una persona que tenga un trastorno de psicopatía o un trastorno de narcisismo. Por eso quiero que lo tengáis bien en cuenta, que las llamas gemelas se sanan. Si no es en esta vida, en otra vida, pero no suelen traer un patrón mental de trastorno, sino es emocional, no es mental. Esa es la diferencia que yo quiero que veáis y es donde lo vais a percibir. También es importante que una llama gemela es catalizador, ¿no? Algunas llamas gemelas son catalizadores de expresar con su conducta algún sintomatología de los trastornos mentales, pero simplemente es que como huye, se esconde y no expresa, pues realmente cataliza esos síntomas, pero no son síntomas que estén cronificados, ni son síntomas que vengan genéticos, sino que un trastorno emocional se ha hecho en la vida, se ha generado en la vida por algún sufrimiento, por un ciclo no sanado, por no saber hacerlo, por no tener los medios ni los conocimientos, porque es infantil, es inmaduro y no está hecho esa persona. Al no estar hecha, pues busca trabajar en su forma de que lo perciban los demás, cogiendo diríamos de aquí y de allí su estado, ¿no?, de autoestima, su estado de mostrarse su ego, pero realmente no son, hacen daño, claro que hacen daño, pero se hacen daño a sí mismos primero y por eso le hacen daño a los demás, pero son personas que con una terapia, sobre todo con la terapia de escucha, con la terapia de psicología, de un buen psicólogo que se pueda expresar, esta persona pues tiende a sanarse. Por eso Dios los pone en la vida de la Divina Femenina, para que la Divina Femenina le ayude realmente a sanar ese patrón, y la Divina Femenina de alguna manera también se ve. Lo que pasa que ella no tiene el tema de las emociones, ella es más inteligente en ese sentido y capta a través de la intuición, pero son personas bondadosas, son personas que no tienen nada más que abuso, maltrato en su vida, porque realmente una llama gemela viene también de ese espejo de alguno de los padres, porque vienen de lo que comento, de la dominación, de la esclavitud, de la parte del machismo. Entonces una llama gemela se identifica porque ha estado en entornos de machismo y por eso identifica al divino masculino en esa sintomatología de desprecio, en esa sintomatología de carencia, porque es que realmente lo lleva a él, no es que se lo dé a ella porque se lo quiera dar, porque lo trae consigo, sino porque se ha resguardado en crear esa imagen de él. Bueno, espero que todo esto te haya aclarado un poco lo que quiero llegar a transmitirte, porque es más difícil hacerlo en una lectura de cartas, aunque también lo interpreto igualmente y os doy esas pistas, pero luego esto lo trato en terapia, pues igual que te lo estoy tratando aquí a forma grupal, pero luego en terapia lo trato a forma individual. Creado con esta sintomatología, pues para ayudaros también un poco, unas tarjetas con cada uno de los trastornos. Entonces los voy a trabajar también en los vídeos, en las emisiones de los miembros exclusivos de este canal. Entonces ahora me verás cuando haga las lecturas, que las voy a introducir, porque creo que te va a ir a ayudar también en esto. Entonces ahora mismo vamos a sacar, por ejemplo,
como son 11 síntomas de cada patrón, pues vamos a sacar 6, a ver con cuál puede ir identificado, por ejemplo, la lectura que estuviera ahora mismo echando. Gracias, gracias a los seres de luz, el universo que también nos ayude. Y lo mismo que trabajo los oráculos, pues voy a sacar estas tarjetas. Bueno, trastorno límite de personalidad, ideas paranoides, estrés o síntomas físicos disociativos. Trastorno de la personalidad narcisista, muestra sentimiento de privilegio con expectativas no razonables y busca un trato favorable de cumplimiento automático, o sea, exigencia. Trastorno narcisista. Explícito, desvalúa y se aprovecha de los demás con un fin propio. Trastorno del narcisista. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer los sentimientos de los demás. Pues en este caso, en esta lectura, sacando 6, estaría identificado en la lectura, por ejemplo, que yo eché, pues el que más sintomatología ha sacado. Pues entonces el trastorno narcisista iría pues para el mayor número de personas que esté haciendo la lectura, porque han salido 3 síntomas del trastorno narcisista, 1 del límite de personalidad y 2 del antisocial. Pues esto lo voy a incluir el domingo, que voy a hacer un chat para las personas que tienen la parte de conocimiento de lecturas holísticas, que eso es una modalidad ya más avanzada. Voy a ir incluyendo estos patrones en las lecturas. Luego en las lecturas personales, si alguna persona quiere pues hacerse una lectura personal, pues también los voy a incluir para que el destino también me oriente, como se ha quedado aquí uno, el límite, para que el destino me oriente pues en qué patrón se puede estar relacionando esa persona, ¿no? Me puede orientar. Esto no es una cosa que tenga que ser sugestionable, porque lo que yo te diga a ti en grupo no te puedes sugestionar, porque no es lo mismo que yo te eche una lectura personal y vea toda la sintomatología y lo evalúe desde un nivel psicológico, desde un aspecto psicológico, porque yo evalúo a esa persona conforme si tú quieres que la evalúe, o si tú me dices una serie de características, pues yo te puedo decir si es una llama gemela o no es una llama gemela, o no estás tratando con una llama gemela. Entonces, a nivel grupal podéis escuchar, porque los guías te orienten a que veas ciertas cosas que no veías antes, pero siempre te tienes que cerciorar que ese pensamiento negativo no le des poder. Te tienes que cerciorar en hacer una consulta privada o una terapia privada. Bueno, pues ahí te dejo esta información. Espero que te haya gustado esta nueva modalidad que voy a introducir con las lecturas, y puedas así ampliar tus conocimientos a nivel psicológico, que también está muy bien para que te conozcas y conozcas a tu persona especial. Bueno, pues ya que estamos, también te comento el libro de conexiones espirituales, que lo tienes en el canal. Te va a dar muchas respuestas a esas preguntas. Si no lo consigues, te lo puedo yo también enviar desde España. Y también tienes el oráculo, que también lo trabajo, que es la segunda parte de conexiones espirituales, el oráculo de los reinos opuestos, de la sombra y de la luz, que también te lo puedo enviar, que lo tengo exclusivo en el canal.
te sale 19,90 creo que es, y el libro 14,44, cada uno con los gastos de envío, pero si quieres que te mande las 2 unidades en el mismo gasto de envío, te lo puedo introducir. Los gastos de envío lo tenéis en la parte de comunidad, a cada país pues tiene una serie de tasa de envío. Y ahora pues va a salir pronto el nuevo oráculo, que es la tercera parte de esta trilogía, que bueno, lo adelanto, pero aún no voy a dar los detalles, pero sé que ya os va a gustar, que es un escalón más a la evolución. Una vez que estés con trabajes el siguiente es un escalón más. Para los guerreros de la luz se ha creado ese oráculo. Bueno, pues sin más, espero que la información te haya sido útil y nos vemos en próximas emisiones. Gracias y un abrazo de luz y que os cuidéis y vibréis muy alto. Gracias.